Ángel David, Martín Rubio, Jesús Sala Larrazábal y Pío Moa. Bueno, yo diría, ya dije antes, que creo que la República fue un régimen legítimo, a pesar de que llevó de una manera tan extraña. Legítimo porque la monarquía le entregó la legitimidad, le entregó el poder, ya está. No iba a dejar un poder en el vacío, ¿no? Y una vez ocurrido eso, el hecho real es que entre ellos mismos empezaron a matarse, porque hay que recordar que en fin, empezaron los anarquistas, pero luego siguieron todos prácticamente, ¿no? Porque era un régimen pues completamente demagógico, ¿eh? Hablan, por ejemplo, las reformas que hicieron con la República, el hambre volvió rápidamente a los niveles de principios de siglo, por ejemplo, ¿no? El desbarajuste económico era enorme, y no solo por la depresión mundial, sino por la manera como estos la trataban. Un poco ahora está pasando con Zapatero, la manera como lo trata ahonda la crisis, ¿no? Pero bueno, aquello era mucho peor todavía. Y por otra parte, hay que separar la República del Frente Popular. Después de todo, en la República había una legalidad que se cumplió en el 33, hubo una alternancia, la derecha llegó al poder de manera democrática, cosa que la izquierda no aceptó, y eso fue el principio del fin. Cuando llega el Frente Popular ya no tiene nada que ver con la República. Destruye la República, destruye la legalidad republicana y crea un proceso revolucionario, ¿no? Y generalmente se habla, como cuando se habla del bando republicano en la guerra, no hubo tal bando republicano, era el Frente Popular, que era otra cosa. La República fue un proceso de transición que lo echaron abajo las propias izquierdas con sus peleas entre ellos y por no haber aceptado el gobierno legítimo de las derechas. Aparte que cuando se habla, al hilo de algunos de los comentarios que hacían en la calle, me venía a la cabeza también esa referencia que se ha hecho antes a la desilusión acerca del régimen. Desilusión o ilusión, que es su paralelo, viene de iluso, ¿no? Y en el fondo, debajo de esa ilusión que pudo haber en algunos el 14 de abril de 1931, estaba también el ser iluso y no querer reconocer la verdadera naturaleza del régimen que nacía entonces. Primero, por quienes lo trajeron. O sea, claro, es que un régimen que venía traído de la mano pues de los Azaña, los Alcalá Zamora, los Largo Caballero, los Prieto, los Alejandro Lerroux, algunos de ellos, pues ya digo, revolucionarios profesionales que llevaban años instalados en la conspiración y en el antisistema, y otros que llevaban años instalados en el poder, porque algunos de ellos procedía del propio estamento de poder de la monarquía. Pensar que un régimen que venía traído de la mano de esta gente podía ser el surgimiento o el comienzo de una etapa nueva era totalmente ser iluso. Y en segundo lugar, por la propia naturaleza eminentemente reaccionaria del propio régimen republicano. Lo acaba de decir ahora mismo Pío Moa, uno de los grandes mitos que hay acerca de la República es que promovió una serie de reformas. Realmente, cuando uno comprueba exactamente en qué consistieron esas reformas, uno lo que se da cuenta realmente era de, ciertamente, la pobreza de ideas, la pobreza de capacidad de modernización y de crear ese nuevo espíritu de una nueva época que tenían las izquierdas en España. Y pongo solamente un ejemplo. Yo creo que a nadie, a ningún gobierno que quiera promover un proceso de modernización en los años 30, se le ocurre asentar ese proceso de modernización sobre una reforma agraria y paralizar completamente todos los intentos para favorecer una industrialización coherente y un desarrollo del sector de los servicios como había hecho la dictadura de Primo de Rivera. Eso se paraliza y la República, presionada sobre todo por los socialistas, apuesta por un modelo de reforma agraria que además, por otra parte, es un fracaso. General. Bueno, yo creo en Madrid, desde luego, el 14 de abril hubo un movimiento efectivamente popular y de entusiasmo. Eso yo lo viví, tenía 11 años, pero lo viví paseando, muy bien, paseando con mi padre por la Castellana, sí, sí, todos los tranvías, con la gente montada encima y tal. Y así ya existían algunos gritos, pero eran más bien jocosos, no se notaba odio, pero se decía aquello de hoy o mañana la cabeza de Albiñana, era uno de los gritos, ¿no? Bueno, pero no se notaba odio en los que lo gritaban. Y, hombre, Largo Caballero, que luego resultó un revolucionario extremo, había colaborado con la dictadura todo el tiempo, o sea, y hasta hace muy poco tiempo, o sea, que no tenía Alcalá Zamora luego resultaría más o menos, no sé cómo calificarle, prefiero no calificarle, pero ella tenía un historial monárquico y derechista. Maura era hijo de Maura.
O sea que... Pero Alcalá Zamora comparado con Azaña era San Alcalá Zamora. Ya, bueno, concretamente... Casi, ¿no? Yo vivía en García de Paredes y Alcalá Zamora en Martínez Campos, que es la calle Sí, paralela Martínez Campos siguiente. vivió Alcalá Zamora. Y la casa contigua a la mía era la Basílica de la Milagrosa. Y Alcalá Zamora venía a misa de 12 todos los domingos y gran parte de la iglesia, no digo toda, pero un tercio de la iglesia se le esperaba a la puerta y le aplaudía. Bueno, pero... Ahora, ¿por qué eso cambia en un mes? Eso es lo verdaderamente sorprendente. Claro. Que el entusiasmo del 14 de abril, porque claro, allí es donde Azaña, que luego se le recuerda siempre con aquello de la paz, perdón y perdón, pero es un demagogo, pero además un revolucionario realmente, aun cuando no se haya llamado él nunca, pero por los discursos lo era, ¿eh? Y concretamente el día de las cámaras conventos, yo he visto en el documental, he visto, claro, Queipo de Llano, que era el capitán general. Queipo de Llano quiso, desde primera hora de la mañana, intervenir. Pero Azaña era el ministro de la guerra y se lo prohibió terminantemente, lo cual le dejó muy... Y cuando hablemos más tarde de la segunda quema de los conventos, veremos cómo la reacción posterior de Queipo de Llano, que quedó quedó verdaderamente desilusionado. Está claro, por eso seguramente que el 36 se fue cuando estaba con los carabineros a Sevilla, se hospedó en el hotel Londres. Sí. El gobierno duró toda la mañana del 14. Porque luego ya sí, a las 3 ya declararon el estado de sitio o de guerra, no me acuerdo exactamente qué, y ya salió el ejército a la calle, pero cuando ya habían dejado de quemar. Que no era necesario ni el estado de guerra ni nada por el estilo. Nada, grupos de guardias civiles lo hubieran impedido. Luego era fácil, porque no eran tantos. Hay un aspecto... Sí. Veremos cuando hablemos del 35 cómo solo 3 personas impidieron una quema de una iglesia. 3 personas. No, quería decir lo que decía de Alcalá Zamora. La quema de conventos fue decisiva para la República, porque el propio Alcalá Zamora dice, en sus memorias, dice, aquello arruinó el espíritu de ilusión y de entusiasmo que no había oposición ninguna. Entonces empezaron algunas conspiraciones militares insignificantes, bueno, pero empezaron. Entonces está claro de que yo, sin entender lo que entienden ustedes, a mí se me ha ocurrido, y es lo que he dicho al principio, que seguramente habría muchos españoles que con ese nuevo cambio comenzaban, estaban ilusionados, pero ya al mes escaso dijo, Dios mío de mi vida. Ya ¿esto se creó una división entre los españoles. Es que además hubo protestas internacionales, incluso de países tan laicos como Holanda y por ahí, lo dice Alcalá Zamora. La comparación no tiene nada que ver, pero un gran error histórico es esos millones de votos de las primeras elecciones que obtuvo el PSOE, y era mucha gente que luego han acabado ya pasando y no votan, y la abstención que hay. Desde el 33 la gente votó. Eso ha sido un error histórico. Pero es importante de Alcalá Zamora otro aspecto. Alcalá Zamora se consideraba el mentor de una derecha, de un centro-derecha, como él lo quería. Él era clerical, él era, en fin, conservador, en definitiva, ¿no? Pero ahí, debido a su enorme debilidad, pues perdió todo el prestigio que podía tener la derecha. Y entonces cobró verdadero rencor, verdadero resentimiento contra Gil Robles y otros derechistas que él creía que le suplantaban en la dirección de la derecha. Bueno, nos vamos a...